Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy voy a explicar a qué se refiere este término que he usado, por ejemplo, con las potencias negativas del inverso. Vamos a hablar de inversos aditivos y multiplicativos, ahorita en el campo de los números reales, ¿no? Porque es lo que generalmente trabajamos hasta finales de la prepa, que es la educación básica. Si tú tienes un nivel más avanzado de matemáticas, y tienes duda de, por ejemplo, cuándo un conjunto forma un anillo, cuándo es un campo ordenado, etcétera, y quieres que lo desarrollemos, también lo podemos hacer. Entonces me puedes dejar en los comentarios si quieres que nos metamos ya así más a profundidad. Por ahorita, bueno, es explicar qué es ese inverso con el que además trabajamos desde muy pequeños para que podamos utilizarlo con conciencia, digamos, de lo que estamos haciendo y para que además entendamos por qué se justifican algunos pasos de ciertas propiedades que decimos, bueno, pues entonces esto es así. Vamos a ver y voy a explicar a qué me refiero. Vamos para allá. Entonces, bueno, como les decía, en el campo de los números reales, que es donde vamos a estar trabajando, tenemos dos números especiales que son el 0 y el 1. ¿Qué pasa con el 0? Si yo, por ejemplo, tengo un número, digamos, 2/3, que efectivamente es real, y le sumo 0, esto me da 2/3, o sea, no se altera. Tenía 2/3 y termino con 2/3. Si yo tengo raíz de 2 y le sumo 0, termino con raíz de 2. No se altera, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, que a la hora de aplicar esta operación que se llama suma y un elemento que también pertenece a los números reales, eh, y no altera al número original, a eso le llamamos elemento neutro. En este caso, aditivo. Adición también se le llama a la suma. ¿Ok? Entonces, el 0 es nuestro elemento neutro aditivo. ¿Y qué pasa con el 1? Pues que si yo tengo, por ejemplo, un cuarto y lo multiplico por 1, ¿qué me da? Pues un cuarto. Si yo tengo 8.53 y lo multiplico por 1, acá lo voy a poner entre paréntesis para que sea más fácil la anotación, pues me da 8.53. Y así lo puedo hacer con cualquier número real. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Otro elemento que para esta operación, que es el producto o la multiplicación, si se lo aplicamos a cualquier número real, el resultado es ese mismo número. Entonces, decimos que tenemos un elemento neutro multiplicativo. En este caso, el elemento neutro multiplicativo, pues es el 1. De hecho, de esta notación se puede extender para otros campos, aunque no signifiquen exactamente lo mismo, pero bueno, eso también ya son otras historias. Vamos a ver, ahora, vámonos con el neutro aditivo. ¿Qué quiere decir esto del neutro aditivo? Ya expliqué, es así. Pero entonces, esto también da pie a que si yo tengo un elemento A y le sumo otro elemento, me dé el neutro aditivo. O sea, yo puedo querer buscar este elemento y de hecho se demuestra que sí existe para cualquier elemento real. Está en R. Un otro elemento que sumado, aplicado a la misma operación de suma, me da el neutro aditivo. Es menos A. Si yo sumo menos A, me da 0. Es lo que normalmente en la escuela nos enseñan como se cancela. Bueno, no se cancela, simplemente le estoy sumando su inverso. A esto le llamamos el inverso aditivo. Hay quienes le llaman el opuesto. Entonces, para todo número
que estén los reales, podemos encontrar el número que le podemos sumar y que nos va a dar 0. Por ejemplo, a raíz de 2 le podemos sumar menos raíz de 2 y me va a dar 0. A pi, que no hemos visto de dónde sale y quién es pi, pero ya lo vamos a ver, le puedo sumar menos pi, esto es un número en particular, empieza con 3.14, 15, 9, nada más que no terminan sus dígitos, es infinito. Si le resto ese mismo número, me va a dar 0. Si yo tengo 2 y le sumo menos 2, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, aquí en el neutro aditivo, siempre es el mismo número, ¿no? Siempre es sumar 0, sumar 0. Acá no va a ser siempre el mismo número, pero siempre que yo tenga un número en particular, si tú me dices cuál es el número, yo te puedo decir cuál es el inverso aditivo, ¿ok? Entonces, el inverso aditivo lo vemos fácilmente como que es el mismo número, pero con signo negativo. ¿Sí? Signo negativo. O si tú me lo das en signo negativo, si tú me dices menos 5, pues, ¿qué le tengo que sumar a menos 5? Pues le tengo que sumar 5, ¿no? Entonces, más bien vamos a decir que es con signo opuesto, porque solo tenemos signo positivo o signo negativo. Ese es nuestro inverso aditivo. ¿Qué pasa con la multiplicación? Si ya tenemos también un neutro multiplicativo, pues entonces podemos preguntarnos, si yo tengo, por ejemplo, 2, ¿por qué número lo puedo multiplicar que el resultado sea el neutro multiplicativo? En este caso, pues como si ya conocemos las propiedades de las fracciones, ya sabemos que si multiplicamos por un medio, vamos a tener 2 medios y esto va a ser 1. Entonces, el inverso multiplicativo, digamos, de raíz de 5, lo puedo poner 1 entre raíz de 5 y eso me va a dar 1. Es lo que conocemos como cualquier número dividido por sí mismo me da 1. No importa cuál sea el número, no importa qué tan eh, grande, chiquito, complicado parezca, si yo lo multiplico por el mismo, incluso puedo tener fracciones, 2 séptimos entre 2 séptimos, pues me va a dar 1. Ahora, habíamos visto con las potencias negativas, que por ejemplo, si yo tengo 5 a la 2 entre 5 a la 4, pues esto es 5 por 5, 5 por 5 por 5 por 5. Esto es, acá arriba me queda un 1, acá abajo me queda un 2, y eso habíamos visto que también es 5, aquí voy a poner un espacio, a la 2 menos 4, que es, lo voy a poner aquí, 5 a la menos 2, ¿no? Entonces, resulta que si yo tenía 5 a la 2 y yo lo multiplico, vamos a ponerlo como multiplicación, y yo lo multiplico por 1 entre 5 a la 2, me da 1, ¿no? Pero 5 a la 2, yo de acá arriba estoy llegando, perdón, 1 entre 5 a la 2, estoy llegando a que eso es igual a 5 a la menos 2. Entonces, yo en vez de multiplicar por 1 entre 5 a la 2, puedo multiplicar por 5 a la menos 2. Esto es, también lo puedo desarrollar, ya sabemos que las potencias se van a sumar, es 2 más menos 2, esto es igual a 5 a la 0, y ya también vimos que eso es 1. Entonces, de aquí justamente se deduce esta misma notación, o se toma esta misma notación para el inverso multiplicativo. Yo el inverso multiplicativo de cualquier número, digamos A, un número real, tengo A, ¿cuál va a ser su inverso multiplicativo?
pues va a ser a la menos 1. Si tengo a la 2, pues el inverso multiplicativo va a ser a la menos 2. De ahí que la notación con el exponente negativo lo pongamos, o sea, digamos que la regla es ponerlo como denominador, ¿no? A entre 1 entre A, pues eso va a ser 1. Pero esta notación es lo mismo que ponerlo así. Entonces, de hecho, esta notación de que es igual, si tú me dices cualquier número A, yo te digo que su inverso es A a la menos 1. Esta es la definición del inverso multiplicativo. Ya vimos cómo llegar hasta allá de todo esto, porque si yo multiplico estos dos números, me va a dar 1. Y de hecho, esta notación se utiliza aún para otros conjuntos que no sean los números reales. Cuando se habla de el inverso multiplicativo de algo, se le pone esta notación, se le agrega el exponente menos 1. Entonces, bueno, cuando yo menciono justamente, y lo mencioné en aquel video de por qué cualquier número elevado a la 0 es 1, y donde también veíamos los exponentes negativos, yo decía, bueno, y entonces es el inverso multiplicativo. Eso se refiere. El inverso aditivo es el que al sumárselo al elemento nos da el neutro aditivo. El inverso multiplicativo es el que al multiplicar por el elemento nos da 1. Acuérdense que los elementos neutros son únicos, o sea, siempre es 0, siempre es 1, respectivamente, de suma y de multiplicación, pero los inversos ya dependen del elemento que estemos agarrando. Si yo tomo b, pues el inverso aditivo va a ser menos b, y el inverso multiplicativo va a ser b a la menos 1, pero si yo tengo otro número c, el inverso aditivo va a ser menos c, y el inverso multiplicativo va a ser c a la menos 1, y así, etcétera, ¿no? El inverso depende de cuál es el elemento, el neutro siempre es el mismo. Entonces, bueno, yo espero que esto haya aclarado. Probablemente no te lo dijeron así en la escuela, aunque seguramente desde muy pequeño tú usas sumar con 0, pues te da el mismo número. Multiplicar por 1 te da el mismo número. Bueno, lo que te estaban diciendo es cuál es el neutro aditivo, cuál es el neutro multiplicativo, y conforme vas creciendo es importante que conozcas la notación y los nombres. Uno, para no tenerles miedo, porque eso no los hace más complicados. El saber que el inverso aditivo es el neutro aditivo es el 0, no hace que sea más difícil trabajar con el 0. O sea, sigues trabajando con el 0, si sumas por el 0 te da el mismo elemento, o sea, todo se vuelve, es lo mismo, pero ahora tienes un nombre específico para ese elemento que vas a poder extender a otras cosas. Y, por ejemplo, en el caso de las potencias, cuando ya le pones el nombre de inverso multiplicativo, pues ya sabes que te va a dar 1, y de ahí puedes deducir otras propiedades, y no es más difícil multiplicar por 1 porque tú le pongas el nombre de inverso multiplicativo. Es solamente perderle el miedo a los nombres, llamar a las cosas como son. De ahí mi disgusto hacia estos métodos de las caritas y de las mariposas, porque no necesitamos que las cosas sean como así, como payasitos. Necesitamos llamar las cosas como son para poder manejarlas y poder utilizarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que con esta explicación se te haya quitado el miedo a esos términos, y que además sepas que siempre los has usado, que los puedes seguir usando igual, pero puedes extender sus propiedades a más cosas que vayas conociendo. Si te gustan y te sirven estos videos, por favor compártelos, dale like, suscríbete, y déjame en los comentarios qué otros temas quieres que vayamos desarrollando. Si quieres asesorías personalizadas, escríbeme a matemáticascongabriela@gmail.com, y nos vemos en la próxima.